Agradecemos que nos atienda en esta comunicación telefónica a Sergio Jelinek, que está en línea, quien es el asesor de comunicación estratégica del secretario precisamente de la OEA, de alguna manera, teniendo en cuenta un poco y para pedirle un parecer y qué es lo que están trabajando al respecto también, ¿no? Como portavoz, de alguna manera, lo que viene aconteciendo lamentablemente en Venezuela, ¿sí? Con toda esta cuestión que de alguna forma se viene pronunciando y realmente está preocupando generalmente al mundo. Sergio, un abrazo, Mariano le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por su atención, para nosotros también es un gusto. Y bueno, pedirle, por supuesto, una opinión, un parecer de lo que viene sucediendo lamentablemente en Venezuela, ¿no? En el norte de nuestra querida Sudamérica. Sí, mire, como digamos es de conocimiento público, el 3 de abril el Consejo Permanente de la OEA, en una resolución de consenso, decidió que Venezuela estaba pasando por un periodo que lo caracterizó como de una grave alteración del funcionamiento del sistema democrático. Esto es, digamos, parte de lo que es la Carta Interamericana Democrática de la OEA, en el sentido de que los países se han comprometido a respetar las normas de la democracia, la convivencia en base a los derechos humanos, libertades públicas, y que eso se ve que en Venezuela hoy no existe. Después resolvieron una reunión de consulta extraordinaria de cancilleres que aún están por resolver la fecha, una semana después, y mientras tanto se han sucedido todas las situaciones que de notoria, eh, digamos, publicidad, en el sentido de las grandes manifestaciones, la represión, la violencia, el llamado hace unos días a una asamblea constituyente que es rechazada por la gran mayoría de países de la región y por la oposición en Venezuela por considerarlo un paso más en desfigurar la Constitución de la República, los hechos como que hay presos políticos como Leopoldo López que no se sabe su situación, no se ha podido, la familia no lo ha podido ver por más de un mes, inclusive el secretario general Almagro ha solicitado ir a visitarlo recientemente, para constatar cuál es su situación sanitaria, en fin, es una situación de grave tensión, varias decenas de muertos, en la cual, digamos, hay una presión internacional que va creciendo y protestas internas que, digamos, buscan justamente una apertura hacia lo que puede pasar de salida de un régimen autoritario, que son elecciones, liberación de presos políticos, restitución de las funciones del poder legislativo que hoy están cercenadas, independencia en la gestión de poderes, etcétera, ¿no? Claro. Sergio, sin dudas que todo lo que sabemos y todo lo que se está viviendo, lamentablemente se fue agudizando. Estamos hablando que la Asamblea Nacional, de alguna manera en su mayoría, que es la contraparte o la contracara de toda esta cuestión que nada tiene que ver con el gobierno de Maduro, puede crear leyes de alguna forma, pero lamentablemente no las puede hacer cumplir por toda esta cuestión que se está generando también. Es decir, es muy complicado hoy por hoy cómo viene la mano, de alguna manera, para decirlo de esta forma, ¿no? En Venezuela, ¿no? Digo, con todo lo que se fue dando con el correr de los días también. Sí, porque se genera una situación de ingobernabilidad, o sea, Venezuela Claro, se gobierna por decreto. claro. O sea, lo que dice la Asamblea General después es rechazado porque además el Tribunal Superior de Justicia también está nominado por el régimen, de manera tal de que si hay un conflicto de poderes que teóricamente tendría que resolverse a nivel de la justicia, el Tribunal Supremo está cooptado por el régimen de Maduro, de manera que no hay espacio, digamos, para
un equilibrio de poderes, sino que, digamos, los dados están echados a favor del gobierno. Entonces, cada vez más se opera con un sistema autoritario por una cúpula del poder. Entonces, eso es lo que genera la actual tensión y las dificultades de encontrar una salida que, digamos, mucho se podía haber evitado en todo esto. Se podían haber evitado por lo menos estas decenas de muertos si se hubiera hecho el referéndum revocatorio, que es parte de la Constitución que el propio Chávez iniciara, y eso se canceló el año pasado. Eso hubiera sido obviamente una ventana, una salida a la crisis, pero claro, dadas las perspectivas electorales, el régimen optó por la negativa. No hay un calendario electoral de las elecciones regionales, es decir, no hay una perspectiva clara de hacia dónde salir en materia de cómo funcionaría un régimen democrático. O sea que está en el gobierno venezolano reorientar la situación para una salida, para evitar una crisis mayor. A ver, de esta manera, sin dudas, todos lo sabemos, siguiendo por este camino, lamentablemente, no hay un rumbo cierto, ¿no? Hay un futuro bastante complicado, lamentablemente, en toda esta cuestión, digo, por lo que vemos en el día a día, de alguna forma, ¿no? Lo que hay que evitar aquí es, digamos, que se busque una dilucidación a través de la violencia, porque en este sentido eso no, digamos, ahí pierde el pueblo venezolano, o sea, porque las víctimas de hoy son las que están en la calle, los que salen a protestar, etcétera. O sea que lo ideal sería buscar una solución que incluya elecciones, liberación de los presos, un canal humanitario para medicinas, para otros fines como alimentos, y una claridad en cuanto a cuál sería el proceso a seguir en ese sentido. Yo me preguntaré, bueno, ¿y eso se puede lograr o no? Bueno, claro. La idea es que con la presión internacional y la situación interna, el gobierno se dé cuenta de que si no, no hay salida viable. Claro. Es decir, y hasta el momento no ha encontrado una vía de solución. ¿Se podrá intentar una vez más con activar la Carta Democrática en Venezuela de alguna manera, Sergio? Mire, la Carta Democrática de hecho está activada a partir de la resolución del 3 de abril. Bien. Ello implica que los países pueden, cuando se reúnan los cancilleres, ir adoptando diferentes tipos de medidas, tanto de mediación, etcétera, como medidas de presión mayor. Nadie quiere aislar a Venezuela, al contrario, Venezuela hoy se está aislando solo, inclusive el pedido de retiro de la OEA también es una muestra de ello, pero mire, recientemente, hoy mismo las Naciones Unidas han llamado a Venezuela a, por favor, cesar la violencia contra las demostraciones pacíficas. Hay una situación de creciente aislamiento político-económico que no le conviene al gobierno tampoco, y que hace que la situación se vuelva ingobernable. Le agradezco mucho. Ahora, yo terminaría diciendo que ninguna dictadura cayó por sí misma. Claro. Es que nosotros en América Latina conocemos bien que caen, y la salida son las elecciones, y en eso es donde están centrados los esfuerzos. Le dejo un abrazo, le agradezco mucho. Ahora sí, Sergio, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sergio Jelinet, el portavoz de la OEA, hablando de la situación actual en Venezuela.